Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga y queremos seguir continuando estudiando la palabra de Dios. Hemos hablado durante las últimas semanas del orden que el apóstol San Pablo habló a los Corintios desde el capítulo 11 hasta el capítulo 15 hemos hablado porque todo era para que en conclusión llegara a hablarles de la resurrección, del arrebatamiento de este misterio que habla en el capítulo 15 desde el verso 50 a 51. Todo eso era para que la gente estuviera preparada porque no hay cosa más importante para el cristiano, el cristianismo y realmente para cualquier ser humano que la resurrección. La resurrección es el punto final de todo ser viviente, de todo ser humano, porque el Señor dijo en el capítulo 5 de Juan de que todos los que estén en los sepulcros, todos los que lleguen a morir, pues dice, van a oír la voz del Hijo de Dios un día y van a resucitar unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Realmente ese es el final de todo ser humano. Unos van a resucitar para gloria y honra. En el libro de Daniel, el ángel le habló a Daniel y le dijo, muchos van a levantarse del polvo, unos para vida eterna, dice, para recibir honra y pues reconocimiento de parte de Dios, dice, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que uno escoge desde que el Señor vino hace 2000 años, pues a todo el que se le predica el Evangelio tiene la oportunidad de escoger y no ir a una resurrección de condenación. Entonces ya el apóstol les habló de todo esto y en el capítulo 16, que es el último capítulo del primer libro a los Corintios, entonces pues ya el apóstol les empieza a hablar un poco de economía, les dice de que recojan las ofrendas a aquella gente de Corinto y otras ciudades. Dice que antes de que él llegara a las ciudades, para que cuando él llegara no tuviera que andar haciendo eso. O sea que en cuanto a la economía, pues el apóstol habla bastante en el segundo libro de los Corintios también. Pero aquí en este capítulo 16 les hablo un poquito, pero una cosa muy importantísima. Todo esto es con un solo propósito. Y propósito es una palabra muy importante que tenemos que ponerle atención y discernir. Porque una de las razones por las cuales debemos de permanecer en Cristo, que hemos venido hablando de eso, permanecer en Cristo es con el propósito, fíjese, valga la pena la redundancia, ahora sí que a mí nunca me gusta usar esta palabra de la redundancia porque si es necesario repetir algo hay que hacerlo. Hay muchos predicadores y maestros que nunca repiten lo que dicen porque son muy buenos para hablar elocuentemente, pero si hay necesidad de repetir las cosas hay que hacerlo, porque el Señor, vuelvo a decir y a repetir, en el capítulo 15 cuando habla de permanecer, habla como una docena de veces repite esa palabra. Si ustedes permanecen en mí van a tener bendición, si no permanecen en mí se secan. 12 veces habla esa más o menos la misma palabra, lo cual nos enseña que el mismo Señor Jesucristo, qué mejor predicador puede haber en la historia de la humanidad que el Señor Jesucristo, qué mejor maestro, y sin embargo varias veces usaba la misma palabra en muchos de sus sermones. Así que si hay necesidad hay que hacerlo. Y entonces, una de las razones por las cuales es necesario permanecer en Cristo es para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Solamente permaneciendo en Cristo uno puede cumplir con el propósito con el cual Dios nos llamó a que le conociéramos, con el cual Dios realmente nos dejó venir a la existencia. Pero como tenemos libre albedrío, una vez oímos el Evangelio, somos libres de escoger o de rechazar a Cristo. Si venimos a Cristo, Dios tiene un propósito específico para cada persona y solamente permaneciendo en Cristo se puede llevar a cabo. Ahora Dios a toda su creación, a todo lo que Dios hace. Dios no hace nada solamente por hacerlo o porque no tiene nada que hacer o porque tiene poder para hacer las cosas. No, Dios todo lo hace con propósito, todo. Lo más insignificante desde el mundo microscópico como las bacterias, los virus, todo eso, hasta lo más grande que los planetas, Dios tiene un propósito con todo y lo va a cumplir. Y mucho más con los seres humanos. Ahora, todo ser humano que escuche el Evangelio
tiene entonces esa capacidad de aceptar y de rechazar. Si rechaza a Cristo, el único propósito, escuche, el único propósito que hay para el ser humano al final del día es la condenación. Es la resurrección de condenación. Es lo único que le queda. En este mundo puede decir que disfruta del pecado, de hacer y deshacer con su vida, pero al final del día lo único que le espera es una resurrección de condenación. En cambio, el que acepta a Cristo y vive para Cristo y se esfuerza y cree, Dios tiene propósitos muy grandes, muy específicos, de mucha bendición y de mucha satisfacción para todos aquellos, sean hombres y mujeres, niños, adultos, viejos, quien quiera que sea. Entonces, en este capítulo 16, vea, solo vamos a hablar de dos cosas que menciona aquí el apóstol. En el verso 13 dice, estad pues alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente y sean fuertes. Vea, estén alerta y permanezcan firmes en la fe. Y en el verso 22, vea lo que le dice el apóstol a esta iglesia. En el verso 22 dice, si alguno no ama al Señor Jesucristo, que sea anatema. Luego usa una palabra que pues no es muy común, dice maranata. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes, dice, mi amor sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Entonces en el verso 13 les dice que hay que permanecer en Cristo, los anima a permanecer en Cristo y a ser fuertes en la fe, dice. Sean fuertes en la fe, alimenten su fe constantemente para que sean fuertes, porque aquello que uno alimenta más y mejor es lo que se fortalece. Si uno alimenta la fe con la palabra de Dios, que es espíritu y vida, pues uno va a estar fuerte en la fe. Si uno alimenta algún pecado, alguna debilidad, pues eso va a estar fuerte. Si uno alimenta aquello que uno alimente más y constante y mejor, es lo que va a estar más fuerte. Por eso, si uno quiere estar fuerte en Cristo, hay que alimentar la fe con la palabra de Dios. Y de lo último, los últimos versos que leí, dice que el apóstol les dice, el que no ame al Señor Jesucristo, que sea anatema. Anatema es una palabra que significa sea maldito, que de por sí ya todo ser humano sin Cristo ya trae maldición. Dice que sea maldito. Y luego usa una palabra, ya lo último que dice ahí el apóstol, dice maranata. De la nada suelta esa palabra ahí el apóstol San Pablo. No da una explicación por qué dice eso, antes ni después. Solamente dice maranata. ¿Y qué significa maranata? Significa el Señor viene. O el Señor viene ya. Está muy relacionado con la segunda venida del Señor Jesucristo. El apóstol como diciendo, Señor, ven ya, ven pronto. Y este es, una vez más, todo el propósito de lo que el apóstol escribe a todas las iglesias en ese entonces de Asia Menor, de donde quiera que fue, y levantó iglesias, y todas las cartas que les envía, todo el evangelio, toda la revelación que Dios le dio fue con este propósito. Que el Señor, para que la gente estuviera lista para la venida del Señor Jesucristo, y por eso entonces usa aquí esta palabra sencilla, simple, sin ninguna explicación, dice maranata, el Señor viene ya. Eso es, fíjese, esa expresión maranata, que el Señor viene ya, es lo que deberíamos de estar usando, esa expresión constantemente en estos últimos días. Todo aquel que es cristiano, que espera la venida del Señor Jesucristo, que confía en este arrebatamiento, este misterio, que no solamente nos conformamos a leerlo y a aprendérnoslo de memoria, sino que queremos experimentarlo cuando suceda. Ese debería ser nuestra expresión, que usáramos constantemente maranata. ¿Qué? Porque cuando usamos esa expresión, le estamos recordando a la gente que conoce esto, el Señor viene ya. En estos 2000 años, digamos que pues antes de que no estuviera tan cerca este arrebatamiento de que estamos hablando, que habla aquí en el capítulo 15, pues mucha gente acostumbraba a usar esta expresión, Él resucitó, y todavía se usa mucho, el Señor resucitó, en cantos, en predicaciones, en todo, el Señor resucitó, pero en estos últimos días ya debería de ser maranata, el Señor viene ya. El Señor está cerca ya, y eso pues es una advertencia para que la gente que no esté lista se prepare, porque maranata, el Señor viene ya. Entonces, vea, hablando de propósitos, todo como
Acabamos de decir, todo lo que Dios hizo tiene un propósito. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 8 y verso 28, aparece una escritura que tiene mucho poder, mucha enseñanza, y que pues no a todo el mundo le gusta realmente. Y dice así, porque todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Esto es de acuerdo a su propósito y a su llamado que tenga la persona. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos, no a todos, no a cualquier persona, incluyendo mucha gente cristiana, sino solamente a aquellos que de verdad aman a Dios. Y vea cómo dice, todas las cosas, incluyendo buenas y malas. Y luego en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el verso 10, vea, sí lo voy a leer directamente de la palabra de Dios. El capítulo 2 dice, desde el verso 8 voy a leer, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dice, porque por gracia somos salvos, no es don de nosotros, sino que es un don de Dios para que nadie se jacte, nadie se gloríe, sino que todos seamos agradecidos y humildes delante de Dios. Es un don, la salvación es un don, una dádiva, un regalo de parte de Dios. Dice, y luego el verso 10 dice, porque somos hechura suya en Cristo Jesús, creados desde antes, dice, para que anduviéramos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que viviéramos en ellas, las lleváramos a cabo. Vino cuando dice que somos creados en Cristo Jesús, es lo que dice allá en Juan 3:16, que tenemos que nacer de nuevo. Cuando habla en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, donde le explica a Nicodemo que tenemos que nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, venimos a ser una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17, el que está en Cristo nueva criatura es. He aquí todas son hechas, todas las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas viejas pasaron, y he aquí en Cristo todas son hechas nuevas. Permaneciendo en Cristo, eso es una realidad. Y luego acá en Efesios dice que somos hechura suya, nueva hechura, nueva criatura, y que Dios preparó obras desde antes de la fundación del mundo, desde mucho antes que nosotros viniéramos a la existencia, porque Dios sabía quién le iba a aceptar, quién le iba a servir, quién iba a estar dispuesto a conocerle, y Dios preparó un camino, obras, dice, las cuales Él ya desde antemano las dispuso para que nosotros cumpliéramos entonces con el propósito con el cual Dios nos llamó. Para eso entonces Dios nos tiene que preparar para que esas obras que Él preparó, nosotros las podamos llevar a cabo. Él nos tiene que preparar primero a nosotros, porque las obras que Dios me destinó a mí, en este caso a mí, poniéndome como ejemplo, Dios ya las preparó desde mucho antes de que yo viniera a la existencia. Él sabía que yo no iba a venir a Cristo, y dijo, voy a preparar obras para que este muchacho cuando crea, ande en ellas, pero lo voy a tener que preparar a él, para que sea capaz de llevar a cabo las obras que ya preparé para él. Las cosas que ya preparé, lo voy a tener que preparar, a moldear, refinar. Es ahí donde a mucha gente no le gusta. Porque todas las cosas ayudan a bien, ayudan a construir, ayudan a preparar a la persona que quiera andar en las obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Todas las cosas, buenas y malas. Podemos poner un muy buen ejemplo. Vea, el mismo Señor Jesucristo. El mejor ejemplo de todo sería el mismo Señor Jesucristo. El apóstol San Pedro escribió y dijo, el Cordero de Dios que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Que el Señor Jesucristo, mismo Dios, desde antes que Dios formara el mundo y todo este orden, el Señor Jesucristo ya estaba destinado como el Cordero que iba a venir a redimirnos. Todo lo que Él hizo, lo que habló, ya estaba preparado. No fue nada. En Dios no hay absolutamente ninguna casualidad, porque Dios es un ser omnipotente que tiene poder para controlar todo.
A veces como que las cosas se salieran de orden. Y hay mucha gente que vive en un total desorden, el pecado y la maldad. ¿Eh? Porque Dios nos dio libre albedrío, pero al final del día Dios va a poner orden. Y todo ese es el propósito al final de todo, que el Señor va a establecer, como dice en el libro de Hebreos, un reino inconmovible. Todo lo que sea movible, que se pueda sacudir, que se caiga, que se derribe, jamás se va a volver a levantar. Los enemigos, todos los enemigos de Dios, todo el imperio de las tinieblas, un día va a caer por completo y jamás se va a volver a levantar. Y así todo aquello que Dios no le sirva a Dios, todo aquello que no le sirve a Dios, ¿para qué Dios lo quiere? Sea lo que sea, sean seres humanos, sean ángeles, sea quien sea, sean cosas, todo aquello que a Dios ya no le sirva, ya no me sirve, ya pasó su tiempo a la historia. Pero dice la palabra de Dios que los que confían en Jehová, uno de los salmos dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y acá el apóstol nos está diciendo en el libro de Efesios 2:10 que somos hechura suya en Cristo, creados en Cristo Jesús como nuevas criaturas, para que andemos en las obras que Él preparó de antemano. Entonces Dios nos tiene que preparar, ahí es donde vamos a empezar entonces a estudiar más. Y para comenzar, pues tenemos el ejemplo de Jacobo, el nieto de Abraham en el Antiguo Testamento, el capítulo 32 del libro de Génesis, habla de la lucha que Jacobo, cuando era Jacobo, que significa usurpador, suplantador, significa Jacobo. Dice que tuvo una noche por allí donde no pudo dormir y tuvo una lucha con un ángel. Toda la noche estuvo luchando con el ángel y venció. Y el ángel tuvo que lastimarlo por ahí en una de sus partes de su cuerpo. Y le dijo, ¿cómo te llamas? Y me llamo Jacobo. Y le dice, desde hoy ya no te vas a llamar Jacobo, sino que te vas a llamar Israel. Y Jacobo le decía al ángel, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Y bueno, el ángel terminó bendiciendo su vida y cambiándole el nombre, porque en el capítulo siguiente, el capítulo 33, es donde Jacob ya tiene su familia grande, sus niños, que todavía son niños, sus hijos. Dice que tenía problemas con su hermano Esaú y tenía miedo que incluso lo matara por las cosas que habían pasado entre ellos allá cuando eran todavía jóvenes, cómo lo usurpó y lo engañó. Pero cuando se enfrenta a su hermano, lleva ya la bendición de Dios, ya es un hombre cambiado y se humilla 7 veces delante de su hermano y es solucionado, es vencido el problema. Primero él venció una noche anterior con el ángel y ya después, como fue un hombre cambiado, su propósito entonces fue avanzando y Dios pudo cumplir el propósito de él. Dios tuvo que prepararle una noche anterior para que la obra que se iba a presentar al siguiente día de su hermano, de ponerse en paz con su hermano, la pudiera llevar a cabo. Lo mismo quiere hacer con todos nosotros. Entonces vamos a seguir hablando de cumplir el propósito de Dios mientras estamos aquí en la tierra y vamos a aprender muchas cosas buenas. Y acuérdese que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, buenas y malas. Dios nos prepara para que podamos andar en aquellas obras que Él preparó desde antes de la fundación del mundo. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima.